Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una lectura personalizada conmigo, bueno, en la descripción del video y en el primer comentario de este video está la manera de comunicarse conmigo por intermedio de WhatsApp. Bueno, recuerda que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero recordar que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Recuerda que las parejas podría ser que estén en contacto cero o que también podría ser una lectura en espejo. También, mis amores, los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También que me sigan en mis redes sociales de Instagram y de Facebook. También en la descripción de este video y en el primer comentario está la manera de contactarse conmigo por esos medios y bueno, y apoyarme también. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las hadas el día de hoy. Dice que los finales son inevitables. Bueno, tal vez te estás aferrando a algo, a alguien, a una situación, un trabajo, persona, pareja. Tal vez hay ciertas cosas que tienes que sacar de tu vida para que otras cosas totalmente nuevas vengan. Es físicamente lógico también, por ejemplo, si tú tienes tu armario lleno de ropa, bueno, no vas a tener espacio para comprar ropa nueva. Tienes que hacer un inventario, mirar lo que te pones, lo que no te pones, para dejar espacio para algo nuevo. Esto también aplica en todos los aspectos de tu vida. Entonces, date cuenta que lamentablemente hay cosas que se terminan aunque nosotros no lo queramos, inclusive la vida nuestra. Bueno, si tú crees que los finales son definitivamente unos nuevos comienzos, escríbelo en los comentarios de este video. Este final es inevitable, pero es la apertura de un nuevo comienzo también. Bueno, vamos ahora con las personas que están en este instante preguntando por su pareja, qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué consejo me les dan sus guías espirituales también, y también vamos a ver qué me les puede estar esperando en un futuro más bien cercano. Bueno, tu pareja especial es alguien que realmente te quiere, que te ama. Es una pareja que se siente muy apasionado o apasionada por ti. Es alguien que incluso quisiera estar encima tuyo las 24 horas del día. Es una persona que bueno, realmente se siente contigo bien, se siente muy equilibrado, equilibrada, y es una persona que se está comportando contigo de una manera bastante generosa y es alguien muy cariñoso contigo. Es alguien que podría ser incluso una persona un poco mayor que tú. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera que tú logres resolver ciertos problemas y dificultades que tienes. Parece que tienes problemas serios, mi querido amigo y amiga. Tu persona especial piensa que a veces dudas demasiado con si seguir o no seguir con la relación que ustedes tienen en este momento. Es una persona que la verdad tiene mucho miedo, tiene demasiado temor de que tú lo llegues a dejar o que la llegues a dejar. Ese es lo que piensa de ti tu persona especial. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que en la relación de ustedes se reafirma, se salen las dudas, se salen los problemas, ustedes logran superar cualquier problema y dificultad que se les esté presentando, ya sea ustedes como personas individuales o como pareja. Bueno, van a reafirmar esa relación de ustedes, van así a enfrentar muchas cosas, muchísimas cosas que van a tener que enfrentar, pero las cosas van a estar siempre a su favor. Bueno, también me dicen las cartas en este momento que no es el momento de dejar que las cosas caigan por su propio peso. No, este es el momento de actuar. Es el momento de actuar y de poner límites a personas, a situaciones que no les está beneficiando absolutamente nada en la relación de ustedes en este momento. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Que no falles a tu palabra. Bueno, si ustedes ya se han comprometido de una manera seria, de una manera en la cual, bueno,
de una forma ya de hacer algo muy muy serio como pareja, como equipo, llevar algo por largo tiempo, comprometerse. Bueno, te están diciendo que no olvides aquellos compromisos que han hecho, no solamente tú, sino también tu persona especial, que no los olviden. Y bueno, y si no están dispuestos a cumplirlos, que evalúen qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando en el momento. Pero en general a ustedes se les auguran las cartas de su futuro más bien cercano, les auguran algo bonito, algo especial, algo bastante grande para ustedes. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, me está diciendo que ustedes tal vez están mirando en cierta manera como rivales, que dejen de mirarse de esa manera. Que ciertas situaciones que ustedes están pasando es para ver de qué está hecha la relación de ustedes. Es como una prueba, son como pruebas que les están viniendo a ustedes, que también hay personas muy interesadas en ustedes dos, porque la verdad, al parecer, ustedes como pareja y como personas individuales son bastante deseables para las demás personas, y hay ciertos envidiosillos, ciertas envidiosillas alrededor de ustedes que están queriendo lo que ustedes están construyendo en este momento. Entonces, mucho cuidado con escuchar cosas de otras personas. Primero, verificar, cerciorarse antes de llegar a tomar decisiones radicales, ya a tomar decisiones de terminar o cosas así. No, primero infórmate qué es lo que realmente está pasando con tu persona especial y luego ya puedes tomar una decisión. Te están diciendo las hadas en este momento que lo que estés haciendo en este momento con tu pareja, con tu relación, que lo hagas por ti, que realmente que dejes de estar mirando lo que otras personas te dicen con respecto a esta persona. Si tú sientes en tu corazón, si tú ya conoces a esta persona y sabes quién es la persona con la que tú estás queriendo construir un futuro, una familia, una empresa, y que sea el compañero de tu vida o compañera de tu vida, si tú ya lo conoces y sabes quién es, entonces mira, simplemente las demás personas están queriendo, no sé, hay de pronto alguien que está interesado en alguno de ustedes dos, o que simplemente les tiene envidia y quiere molestar el rato. Pero que lo que hagas con tu pareja, con tu persona especial, que lo que ustedes dos vayan a hacer juntos, lo hagan por ustedes dos, que no se pongan a mirar en este momento lo que dice el uno, lo que dice el otro. Bueno, siempre y cuando no perjudiquen a nadie, no se perjudiquen a ustedes mismos, sigan adelante con su relación. Su relación es bonita, a pesar de los problemas y dificultades. Bueno, es una relación que pinta bien, que pinta bonito. Y si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Mi relación con mi persona especial tiene un futuro totalmente maravilloso. Yo lo declaro, lo decreto aquí y ahora, que superamos cualquier problema, cualquier dificultad que tengamos hasta este momento. Bueno, y háganlo, efectivamente háganlo. No solamente aquí en palabras bonitas, sino que efectivamente háganlo realidad en sus vidas. Vamos a ver qué me les dicen ahora las cartas a las personas que están solteritas y solteritos. Vamos a ver qué me les está sucediendo a mis solteritos y solteritas en este instante, y lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales, que va ahorita por otro lado. Bueno, hay cierto proyecto, cierto asunto que tú estás queriendo realizar y que ves que se está demorando bastante tiempo, pero yo te digo que lo que pasa es que todo se está ajustando, debes confiar en ti, en tus capacidades, en lo que tú sabes, y también confía en el universo. Sigue siendo esa persona fiel a tus principios, esa persona aventurera, esa persona que lo entrega todo, porque la verdad es que esto te va a dar como resultado muchas satisfacciones en tu vida. O sea, no te me estreses tanto, no quieras todo como así, como de la noche a la mañana. No lo quieras así, de esa manera, porque la verdad es que si lo quieres así de esa manera, como que vas a tener ciertos problemas y dificultades, la verdad. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, tal vez, o sea, la ansiedad y el, ¿cómo te digo? La ansiedad y el afán porque todo resulte ya en este momento, te puede estar llevando a tomar malas decisiones, y entonces sí podrías estar perdiendo ya hacer realidad todos esos temores que tú puedes estar teniendo en algún momento. Bueno, los puedes estar haciendo tu realidad en algún momento. Debes cuidarte mucho tu salud emocional, porque al parecer estarías atravesando por cierta depresión bastante fuerte relacionada con la pérdida de un dinero.
Mira, te están diciendo las cartas que tengas paciencia, que tengas mucha paciencia con respecto a este proyecto, porque sí se realizan tus sueños, sí se realiza todo aquello que tú quieres, todo aquello que tú has planeado, pero que tienes que tener un poco de paciencia. Además que el proyecto o emprendimiento, estudio, todo lo que tú quieras hacer tiene que tener sus bases, bueno, tiene que tener sus buenas bases para que no vayas a cometer errores y que tu empresa, negocio, emprendimiento o estudio, que en eso vayas a fracasar. Bueno, vas por buen camino, pero no te me desesperes. Te dicen los ángeles por este lado que la victoria te dará paz. Bueno, te están diciendo que creas más en ti, que creas más en tus capacidades, que creas más en el universo, que no te afanes tanto. Efectivamente, esto te puede estar echando a perder los planes y proyectos que tú tienes, no solamente en negocios o en estudios, en empleo, sino en tu vida en general. Cálmate un poco y verás que viene para ti la paz. Medita, mira las cosas de otra manera diferente y verás que todo llega a su tiempo. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, que hay una familia grande alrededor tuyo. Si no tienes una familia de sangre, bueno, hay una familia espiritual, hay una familia de corazón que está al lado tuyo, y que te está apoyando en este momento y que te seguirá apoyando por siempre, por siempre. Cuenta con ellos, cuenta con esas personas que son buenas personas y que te quieren de verdad, ¿verdad? Vamos a ver lo que te dice las hadas el día de hoy. Que seas honesto contigo mismo, o sea, que seas honesto, ¿ya? Que mires la realidad de las cosas, mira la verdad de las cosas, mira en qué te estás involucrando y date cuenta de que en realidad te estás afanando demasiado por ciertos asuntos que deben tener su tiempo, que deben tener su espacio. Bueno, y si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo me doy el tiempo, tengo la paciencia suficiente para que todo evolucione al ritmo que debe ser y bueno, y que el universo te va a premiar eso, esa paciencia. Tampoco te digo que te vayas a demorar 10 años, 50 años ya en lo que tú quieres hacer, no. O sea, ten un poco más de paciencia, que las cosas vienen bien, sino que se están madurando para ti. Créelo porque es así de esa manera, es así de esa forma. Vamos a ver ahora qué te dicen las cartas a ti para las personas que en este instante, que en este momento están preguntando por su economía. Bueno, la verdad es que parece que tienes problemas, dificultades. Los problemas podrían estarse presentando para ti bastante serios. Te vas a tener que sacrificar, te vas a tener que esforzar bastante, no digamos sacrificar porque suena feo. Te vas a tener que esforzar bastante para salir de ese problema en el cual te estás involucrando en este momento. Vas a tener que romper con ciertas cosas, vas a tener que comenzar a tomar decisiones propias tuyas, porque las cartas me están diciendo que tú dependes demasiado de los demás para hacer o no hacer lo que en tu vida en general se refiere, no solamente en cuanto a tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, entonces, si tú estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios de este video. Yo comienzo ya mismo a tomar mis decisiones con respecto a todos los aspectos de los aspectos de mi vida. Bueno, y de esa manera comienzo a crecer y a crecer. Te dicen los ángeles el día de hoy que el amor te hará fértil, que te fijes muy bien si realmente el sector económico, el empleo, el emprendimiento, la empresa donde tú estás es aquello que siempre has querido hacer. Si no es así de esa manera, no te digo que lo sueltes ya, porque si no te echarías un problema más encima, sino que te hagas un proyecto, te hagas un plan y que comiences a conseguir los recursos económicos, intelectuales, físicos, de todo, ¿ya? Y que comiences a hacer pasitos poquito a poco o grandes pasos como sea tu ritmo hacia ese sueño que tú siempre has tenido, y verás que cuando menos lo esperes ya vas a estar así realizándolo. Bueno, te están diciendo el tarot egipcio que hay alrededor tuyo demasiadas críticas, hay demasiadas voces alrededor tuyo y tú escuchándolas. Entonces te vas a guiar por tu intuición, por tu corazón, por tus sueños, a menos que perjudiques a otras personas o te perjudiques a ti mismo. Todo es valedero para ti. Bueno, entonces este es el momento tuyo, este es el momento de crecer, este es el momento de brillar y seguir adelante. Bueno, te dicen las hadas por este lado que toda tormenta tiene su fin. Efectivamente, nada es eterno en este mundo. Sí, pasamos por problemas, dificultades todos los días de gran o menor envergadura, pero todo pasa.
todo llega a su fin siempre, inclusive nuestra vida llega a su fin. Entonces no te estreses tanto, disfruta el camino, lo que tú estés dispuesto a disfrutar, lo que quieras disfrutar, y sigue adelante con tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y recuerden que los llevo en mi corazón y que los quiero mucho, mucho. Hasta la próxima oportunidad.